10 en punto de la mañana iniciamos un nuevo programa aquí en la Junta Médica. Muy buenos días a todos. Buenos días, Les. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que ataca mucho a las personas mayores. Ese oscurecimiento, opacidad del cristalino que se va a transformar en lo que llamamos la catarata. Eso vamos a verlo ahora con nuestros expertos, cómo funciona y cómo se maneja esta entidad. Enfermedad visual. Visual que impide pues, que uno poco a poco vaya viendo nublado y borroso cada vez. Y también vamos a conocer más sobre los peces cebra. ¿Para qué servirán? Lo averiguamos, Edward ¿no? nos va a contar. Lo averiguamos después. Empezamos el programa. Bueno, hoy en la Junta Médica nos centramos en nuestros ojitos. Vamos a hablar de las cataratas, ¿no? Como decía Leslie, una afección visual que generalmente no lo vemos más en los adultos mayores. Claro, se va opacificando esta lente. El ojo funciona como si fuese una cámara. Entonces, justamente este lente que comienza pues a recibir la luz externa, proyectando hacia la retina y haciendo que uno pueda ver mejor, cada vez se va oscureciendo. Como cuando llueve o cuando se moja una luna, tú estás viendo que cada vez se ve más borroso, igualito. Cada vez se va viendo menos y el tratamiento pues es quirúrgico finalmente. Claro, ¿no? Ahora, ¿será solo la cirugía el único tratamiento, ¿no?, para las cataratas o existirán otros? Ahora se los vamos a contar con nuestros médicos invitados. Pero también más adelante vamos a conocer sobre los peces cebra. Edward nos va a hablar sobre todo el experimento que trabaja con sus genes, cómo van viendo pues, la evolución de las especies y varias cosas que él mismo piensa y solamente él puede hacer. Recordarán a Edward Málaga, ¿no?, el neurobiólogo de la Cayetano Heredia, que estuvo, ¿no?, hace bastantes semanas aquí en el programa y nos comentó sobre los peces cebra, ¿no? Y Aura fue a buscarlo a su laboratorio y nos trae un informe completísimo sobre este tema. Pero un asunto muy importante también, Leslie, ¿no?, es que se han agregado nuevos fármacos, ¿no?, contra el cáncer. Sí, se han agregado nuevos fármacos a la lista de elementos esenciales. Esto implica que dentro de los fármacos que uno debe de tener en cada país, en cada farmacia para atender, se han incluido ya fármacos que han demostrado que mejoran mucho lo que es el cáncer. Y Cáncer fármacos de mama, por cáncer de vía pulmón, oral. oral, así es. No por vena, oral. No, justamente la ventaja de estos son que son vía oral. Lo bueno es que están ya metiéndose en los petitorios porque son bastante caros. Pero siempre en la parte médica todo lo que demuestre científicamente con estudios de que mejora, esos van involucrándolos poco a poco. Porque al final, si es caro, más caro sale la enfermedad. Claro, ¿no? Según la OMS, señala que se han agregado 28 productos para adultos, 23 para niños y especifica nuevos usos para 26 de ellos que ya figuran, ¿no?, en esta lista según la calidad-precio, ¿no?, y que ya se ha comprobado que son evidentemente buenos, ¿no?, para contrarrestar los efectos de esta enfermedad y también de otras. Claro que sí. Si has visto también este reporte, mencionan varias enfermedades que estaban desatendidas. Está la leishmaniasis, está esquistosomiasis, varias enfermedades que no se hace mucho estudio. Y dos que hay mucho aquí en el Perú, el dengue y el Zika. Así es. Y la leishmania también, ¿no? Entonces hay fármacos que desafortunadamente son demasiado caros, pero ahora al estar dentro de los petitorios ya vamos a poder adquirirlos y ser más fáciles para manejar. Claro, la idea es que estos fármacos, ¿no?, entren a los hospitales de todo el mundo, pero bueno, eso en teoría. En la práctica, tú que eres médico. No, lo que pasa es que recién la OMS los ha aprobado. Entonces ahora tienen que aprobarse en cada país. Entonces los comités farmacológicos, farmacoterapéuticos de cada hospital, de acuerdo a sus requerimientos, van a tener que solicitarlos porque ya tenemos un respaldo de que se pueden pedir y pueden estar dentro de lo que básicamente se requiere para tratar a un paciente. Esperemos, ¿no?, que en nuestro país lleguen pronto. Esperemos que sí. Ya están acá. Lo malo es que todavía no se pueden adquirir. Claro. Solamente está en la parte privada, pero ya con esto vamos a poder tener fármacos de primera línea para manejar cánceres, enfermedades infecciosas y enfermedades que antes tenían un mal pronóstico. Con esos nuevos fármacos el pronóstico es mucho mejor. Entonces, en todo caso, reiteramos que sean accesibles, ¿no? Más accesibles en todo caso. Esa Como es la idea. están los fármacos, pero en clínicas, ¿no?, privadas. Solamente ahí podemos conseguirlo con la parte del seguro. Pues sin embargo, en el Ministerio de Salud hay varios fármacos nuevos que se pueden ir pidiendo ya.
y eso sí existen actualmente en los hospitales, pero son fármacos que han demostrado pues, que funcionan. Con esto, que son nuevos estudios, nuevas revelaciones, vamos a tener ya mayor cantidad de fármacos disponibles para los pacientes. De lado ese tema y vamos a centrarnos, ¿no?, en las cataratas. Recuerden que estamos en vivo, pueden empezar a enviarnos todas sus consultas, ¿no? Tenemos cuentas en la Junta Médica, tenemos cuentas de la Junta Médica en Twitter y también del Facebook, y pueden llamarnos a la línea médica, que es el 619-0747. Y ya tiene que estar en la pantalla en este momento el dato número 1 sobre nuestro tema del día. A ver. Muy bien, cuando el cristalino, el lente del ojo, se vuelve opaco y pierde su transparencia, se producen las cataratas afectando la visión. Claro, esa es la idea. Justamente este lente comienza a opacificarse, comenzamos a ver menos, ver borroso. Hay ciertas técnicas que nos van a enseñar y si es que sigue oscureciéndose, bueno, habrá que cambiar este lente. ¿No? Y como veíamos en el dato número 2, no existen medicamentos que curen las cataratas. El tratamiento definitivo es la cirugía. Y esto lo saben muy bien nuestros invitados que ya están aquí en el programa. Por favor, quiero ver a nuestros invitados. Ahí están, ¿no? Por un lado, el doctor Rafael Velarde, oftalmólogo, jefe del servicio de oftalmología del Hospital Rebagliati, y también el doctor Jorge Fernández, oftalmólogo del Lino. Con ambos vamos a abordar ese tema tan importante y vamos a despejar muchísimas dudas sobre las cataratas. Pero tenemos más datos, ¿no?, sobre nuestro tema del día. A ver, el siguiente, por favor. ¿Me pueden poner primero el dato y luego camino? Ahí está. Si bien el envejecimiento es la causa principal de las cataratas, también existen las congénitas y otras provocadas por enfermedades asociadas o consumo de medicinas. Y cuando decimos que son congénitas nos referimos a que uno las adquiere, ¿no?, antes de nacer incluso. Doctores, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Me encanta porque siempre vienen con su maqueta. Entonces así nos sirve de muchísima ayuda para poder explicarlo, ¿no?, con mayor detenimiento y para que la gente en casa pues, lo pueda entender muy bien. Bueno, como estaban explicando ustedes hace un momento, la catarata es la opacificación de un lente con el que nacemos todos, para poder esquematizar un poco para los televidentes. Esta es la maqueta de un ojo, para poder ilustrar, y el sistema óptico del ojo funciona con dos lentes en realidad. El primer lente que tenemos en el ojo es la córnea, que es la tapita transparente que podemos ver desde la parte exterior, y el segundo lente que tenemos por detrás del iris es el cristalino. Esto de acá es el vitrio, que es una gelatina que tenemos dentro del ojo, y el cristalino, el que estamos hablando, es esto de acá. Es, como ustedes ven, es un lente. Este lente naturalmente lo tenemos así, transparente, como se ve en la maqueta, pero que la opacificación de este lente se llama catarata. Ahora, principalmente la catarata, o la mayoría de las veces la catarata es por la edad, ¿no? Se ven en personas a partir de cierta edad, principalmente mayores de 50 años, pero no son las únicas causas de catarata, ¿no? La catarata también se presenta en congénito, es decir, el niño, el bebé nace con una catarata, ¿no? Y otras causas pueden ser pues, enfermedades metabólicas, medicamentos. ¿Qué clase de medicamentos puede ocasionar o ser un factor de riesgo para desarrollar una Por catarata? ejemplo, el uso de corticosteroides por periodos prolongados o también inclusive en gotas pueden producir el tipo de catarata subcapsular posterior, que es una variación, una de los tipos de cataratas que se puedan presentar, ¿no? O sea, hay varias cosas por las que pueden presentar cataratas, por ejemplo, traumatismos también, o por la parte ocupacional, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo con radiación, yo trabajo exposición ambiental muy significativa, entonces tengo la probabilidad de hacer catarata más precozmente que el resto de personas. Generalmente, ¿a qué edad una persona, cuando hablamos de una persona ya de una edad avanzada, suele presentar cataratas? ¿A partir de los 60 en adelante? Bueno, no es pues, uniforme para todos, pero se observa con mayor frecuencia a partir de los 50 años. Los 50. Claro. Adulto joven, avanzado. Adulto, pero conforme se va avanzando en edad, se presenta con mayor frecuencia, ¿no? Mayores de 65 años es más frecuente, ¿no? Y prácticamente una persona de 80, 80 y tantos años es casi seguro que tiene algún grado de opacidad del cristalino, o sea, algún grado de catarata. En algunos casos todavía no le ha impedido su quehacer diario, por lo tanto no acuden a una evaluación, pero en el caso de que ya
su nivel de actividad, la visión que tiene no le va bien, entonces ya acuden a la consulta y se le puede diagnosticar algún grado de madurez de la catarata. Tenemos una imagen ahí. ¿Nos pueden explicar ahí más gráficamente dónde está toda esta alteración? ¿Dónde está ahí el cristalino? Bueno, el cristalino está ahí localizado detrás del iris. El iris, en este caso, en esta imagen la vemos azulito, medio celeste. Lo que se ve de color negro es la pupila. O sea, en realidad eso es transparente. Sino que en el ojo, como usted, doctor, dijo también, tenemos una cámara fotográfica. Entonces la cámara es oscura por dentro y el ojo también es igual, oscuro por dentro, para poderse sensibilizar con la luz que venga estimulada de la parte externa. Entonces, luego, detrás de esa pupila negra, tenemos un lente biconvexo, que es el cristalino transparente. Y que cuando este se opaca, se denomina catarata. Así de simple. Sí, sí, sí. Así es. Muy bien. Y una cosa que sí han dicho los colegas es que el uso de corticoides puede ser catarata, pero un uso indiscriminado y sin prescripción médica, para que no se asusten. Sí, eso hay que aclararlo, ¿no? Porque va a haber pacientes que necesitan usar corticoides, ¿no? Mientras el uso sea pues, monitorizado por un personal médico y se esté atento a las reacciones adversas que pueda tener, no hay problema. Pero en ocasiones podemos ver que les indicaron o una gota, o una crema, o una pastilla y sintieron mejoría por otra molestia y lo comenzaron a usar de manera indiscriminada por un tiempo no controlado y desarrollan cataratas, ¿no? Como comentó el doctor, principalmente el tipo subcapsular posterior, que es un tipo de catarata y puede ser a cualquier edad, no necesariamente un paciente mayor de 50 años. ¿No? Y por ello tenemos la siguiente claqueta, ¿no? Después vemos esta imagen, vamos con la claqueta de clasificación, ¿no? Que como decíamos que la edad puede ser un factor de riesgo, pero puede afectar también a personas más jóvenes, ¿no? Otra clasificación, pues congénita, secundaria, ¿no? La traumática y, como decía el doctor también, la radiación, ¿no? Importante. Todos esos aspectos pueden generar una catarata en las personas, sean primarias o secundarias. Pero puede ser en un ojo solo, sin que afecte a los dos o ambos. Habitualmente es bilateral, pero presentación asimétrica. Suele un ojo comprometerse más que el otro. Y como no hay mucha costumbre, digamos, en la población de acudir a consulta periódica, entonces suele ocurrir que el paciente cuando va a consulta es cuando el segundo ojo que se supone que el paciente considera que es el bueno se compromete. Y habitualmente viene con una catarata muy avanzada en el ojo que ellos consideran que está mal y el ojo que se supone que es el bueno también está comprometido. Entonces, eso es muy frecuente en nuestra población porque no acuden a consulta habitual, digamos periódica, ¿no? Preventiva. Entonces vienen como si tuviéramos cataratas que están viniendo del Perú profundo, de zonas muy alejadas, y las tenemos en Lima. Y si en Lima tenemos esos problemas, imagínense ustedes cómo se presentan las que vienen de zonas alejadas del país. Ahora, las personas que han sido operadas, por ejemplo, con láser, ¿no? Para tema de miopía y tal, ¿podrían ser más propensas a desarrollar cataratas o no tiene nada que ver? No está relacionado el uso del láser para cirugía refractiva con el desarrollo de cataratas. No tiene nada que ver. Lo que sí, en esta población que se ha operado de una cirugía refractiva en la córnea, es decir, para evitar el uso de los lentes, va a haber un cálculo, va a tener que hacerse un cálculo de lente que se le va a colocar en la cirugía con un poco más de cuidado para poder calcular mejor el lente intraocular que se le va a colocar en la cirugía. Pero no está relacionado la cirugía con el desarrollo de cataratas. Sí, dentro de la parte secundaria también habría que decirle a la gente que personas con presión alta, personas con diabetes, personas que fuman, que consumen mucho alcohol, también están propensos a las cataratas, en cierto grado. O sea, las cataratas no tienen mucha relación. Por ejemplo, el tabaco va más con maculopatías. ¿Ya? Las afectaciones, claro, nos afecta a todo, pero en la parte de la mácula, ¿no? Con respecto a algunas enfermedades, por ejemplo, los diabéticos suelen presentar cataratas también, así como los usuarios, parecidas habitualmente, como les ocurre a los pacientes que usan gotas de corticosteroides. O sea, vale decir, hacen cataratas subcapsulares posteriores, también ellos, ¿no? Y así hay algunos tipos de cataratas que se presentan con algún tipo de peculiaridad. Por ejemplo, a veces lo que decían ustedes es que, por ejemplo, los pacientes
miopes que fueron operados de cirugía refractiva, sabemos nosotros que habitualmente esos pacientes van a desarrollar catarata más precozmente que el resto de la población. O sea, hay ciertas asociaciones que se presentan y que nosotros tenemos que buscar como oftalmólogos en forma preventiva en la población. Claro. ¿No? ¿Algo que añadir, doctor? Bueno, comentarles que, como ya ustedes habían adelantado en algún momento, el tratamiento de una catarata es quirúrgico, ¿no? En todos los casos, y la decisión de cuándo hacer la cirugía va a estar en relación de qué tanto afecta la vida normal del paciente las cataratas, ¿no? Hay personas que pueden sentir muy rápidamente que la opacidad del cristalino ya les afecta su quehacer diario, personas que necesitan la visión para su quehacer diario. Por ejemplo, comparamos una persona que trabaja en oficina y que tiene que realizar lecturas de varias horas versus una persona que trabaja en el campo y que no necesita una visión tan fina. Entonces, el que va a quejar más pronto su molestia en la visión es esa persona que trabaja en oficina, porque lo va a notar más rápido. Entonces, él va a demandar una cirugía probablemente más temprana versus la persona que trabaja en el campo, que probablemente desarrolle un mayor grado de catarata cuando recién acuda a una cirugía. Pero el tratamiento es quirúrgico. Muy bien, tenemos que hacer una breve pausa en Junta Médica. Acabamos de empezar el programa, queda mucho todavía que conversar con los doctores. Envíenos sus consultas porque estamos en vivo. Ya regresamos. Seguimos aquí hablando de las cataratas en Junta Médica y vamos a repasar junto a los doctores, ¿no?, algunos síntomas que aparecen, ¿no? Visión borrosa u opaca, pérdida de intensidad de los colores, visión doble, dificultad para ver en la noche, ¿no?, sensibilidad al resplandor a los destellos, frecuentes cambios en la medida de sus anteojos. Y ahora sí, por favor, podemos poner la imagen, ¿no?, que reflejaba muy bien cómo es que ve o cómo está el ojo, ¿no?, cuando una persona no tiene cataratas y cómo se ve nuestro ojo cuando sí hay catarata. Claro, esa imagen es interesante porque en el dibujo de arriba pueden ver la pupila negra, ¿no?, que es como normalmente se ve a una persona que no tiene catarata. Y en la imagen de abajo se puede ver la pupila más bien un poco blanca, ¿no?, y eso es típico de una persona con catarata. Pero no en todos los casos se ve así. O sea, hay algunos casos de catarata en el que la opacidad del cristalino se localiza básicamente en la parte posterior, ¿no?, la que está más distante de la pupila, y no se va a ver la pupila negra, ¿no? Entonces, siempre cuando la persona ha notado una disminución de su visión, es mejor que sea evaluado, ¿no? Se torna como que grisáceo, ¿no? Esa percepción es para nosotros, Claro, si para lo nosotros. observamos al Ajá, es que paciente. vemos el ojo, claro. Ajá. Claro. Pero lo que pasa es, el problema acá está en que la percepción del paciente es diferente, porque el paciente, como digamos, va viendo una opacificación de a poquitos, como que se va habituando o acostumbrando a ver mal. Muchas veces ellos creen que, bueno, pues así es por la edad, pues seguramente Claro. debe ser porque así son con los años. ¿Cómo podríamos graficarlo? ¿Como cuando se empaña una luna, por ejemplo? Como que se va, digamos, como si fuera un vidrio esmerilado, como que se va haciendo medio opaco, pero esa intensidad va variando a través del tiempo. O sea, y como habitualmente se compromete primero un ojo y luego el otro, entonces el paciente se va adaptando a esa vida. E inclusive muchas veces hacen visión monocular. Eso significa que si nosotros nos tapamos un ojo y tratamos de caminar viendo con un solo ojo, vamos a ver nosotros que de pronto no puedo calcular bien para salir de la habitación, para bajar las gradas, pero como es algo paulatino se van acostumbrando increíblemente y se adaptan a ese nuevo medio. Y cuando van a la consulta, pues tienen un cataratón en un ojo y el otro ojo también ya está avanzado. Pero Entonces, hay algunos síntomas o signos que la familia puede notar, que yo he notado en mis pacientes. Es que, por ejemplo, la familia puede referir que el abuelito en la casa tiende a prender todas las luces en la casa de noche porque no ve bien. Todo el mundo ve con un foco nada más, y está bien la iluminación para todos los demás, pero no para el abuelito. El abuelito se prende todos los focos,
¿no? Ese es un signo de que no está viendo bien. Otro dato interesante es cuando hay familia que dice, mi papá tiene una vista excelente porque lee el periódico sin lentes, ¿no? Y su papá tiene 80 años, entonces no podría leer el periódico sin lentes. Lo que pasa es que la catarata, cuando va desarrollando, va causando miopía, va quitando primero la visión de lejos, va cortándose la visión, pero la visión de cerca se mantiene. E incluso hay casos en los que de cerca no veía bien por la presbicia, pero luego esa visión de cerca comienza a aparecer, pero va perdiendo la de lejos. Entonces, ese abuelito que lee el lente sin periódicos, yo le puedo asegurar casi con certeza de que tiene cataratas. Tenemos llamadas telefónicas ya. Henry de La Molina, 42 años, dice: a los 5 años perdí la visión del ojo izquierdo por un accidente. Hace 6 meses empecé a ver nublado. No tolero la luz solar y se me nubla la vista. Me recetaron gotas y me dijeron que no tenía nada. ¿Qué otros exámenes debo hacerme para descartar catarata? Bueno, debe hacer una consulta oftalmológica. Claro. O sea, definitivamente para que no solamente le midan la vista, sino que le tomen la presión, lo dilaten, ¿no? Y puedan ver si es que hay algo pues, en esa mácula o la córnea está buena. No necesariamente va a ser el cristalino pues, con una catarata, ¿no? Sí, si él hizo una evaluación oftalmológica y le dijeron que no había catarata, es casi seguro que no tiene catarata, porque al oftalmólogo difícilmente se le va a escapar diagnosticarle una catarata, ¿no? Entonces habría que considerar otras posibilidades. Puede haberse inflamado la córnea, puede haber una uveitis, que es una inflamación intraocular, y todo eso se relaciona con las molestias que él comenta ahí, ¿no? Una consulta. Cuando uno tiene una catarata, obviamente uno hace un fondo de ojo y ve pues nublado y no ve el fondo, ¿no es cierto? Si voy a estos lugares que venden anteojos, ahí me hacen ese tipo de evaluación, a una óptica, me evalúan el fondo de ojo, me evalúan la retina, me evalúan la catarata, o simplemente me hacen una medición de la vista, así muy simple. Claro, lo que suele hacerse básicamente es una medición de la vista, pero esa medición de la vista no necesariamente está correctamente realizada. Y no te ve ninguna estructura del ojo. Definitivamente, ni le toman la presión, ni no tienen lámpara de hendidura tampoco para poder magnificar y ver las estructuras del ojo, o lentes, digamos, para poder evaluar el ojo en las partes internas también. Entonces, normalmente eso solamente es una apreciación parcial de la medida del paciente. Tenemos una evaluación completa por un oftalmólogo, obviamente. Sí, lo que pasa es que habitualmente en una primera consulta, solamente hablando de la refracción, el paciente debería de ser sometido muchas veces a una cicloplegia para tratar de ver su medida real. ¿Qué es una cicloplegia? Significa hacer una parálisis farmacológica del músculo ciliar que está dentro del ojo, que es el músculo que permite que podamos ver de cerca. Por ejemplo, cuando yo veo de lejos, mi músculo está relajado, entonces mi cristalino está delgado. Y cuando yo quiero ver de cerca, este músculo se contrae, el cristalino se abomba y aumenta el poder dióptrico, tal cual como una lupa. Entonces, eso es lo que nos permite ver de lejos y de cerca en simultáneo, ¿no? Pero cuando tenemos niños, cuando tenemos adolescentes, gente joven, y tienen algunos síntomas que, por ejemplo, puede ser me canso al leer, o sea, veo bien de lejos, pero me fatigo. Entonces, nosotros en esos pacientes empezamos a sospechar que pueden ser hipermétropes. Y si no son sometidos a una prueba correcta, pues la medición va a salir mal. Entonces, por eso, no pocos pacientes terminan con correctores que no les ayudan. Y son una inversión de dinero en vano, ¿no? Claro. Además, hay que recordar que en las ópticas el interés es comercial, básicamente. Claro, es vender los Entonces, lentes. no va a haber una evaluación. También hay que tener en cuenta que si es que es evaluado por un optómetra, la toma de la medida de vista está bien, pero nadie nos garantiza que en las ópticas tengamos un optómetra. Claro. Muchas veces son el propio vendedor que ha aprendido empíricamente a medir lentes y es el que va a evaluar y va a dar un diagnóstico y le va a prescribir unos lentes. Entonces no se puede confiar en una evaluación así. Tenemos otra consulta. Carmen tiene 84 años. Dice, hace 7 me operaron de cataratas, pero no quedé bien del ojo izquierdo y me indicaron que era normal. Ahora uso lentes para ver de lejos, ver la televisión, pero cuando salgo a la calle no los uso. ¿Puedo volver a operarme del ojo izquierdo? Ahí lo que tendríamos que ver, si la señora ya tuvieron 7 años de operada y tiene una alteración visual del ojo izquierdo y le dijeron que era normal, probablemente se refiere a que la cirugía fue bien realizada, pero que puede haber algún problema intraocular, por ejemplo, una maculopatía, una alteración de otro tipo, en la que no va a poder ver mejor.
Vale decir que cuando una persona se opera de cataratas, mejora hasta donde su realidad le permite. O sea, no todos vamos a mejorar a 20/20. Hay ojos que tienen potenciales de poder ver solo 20/30 o 20/40. Y eso estamos hablando de gente joven. No todos llegan a los rangos de normalidad, entre comillas. Y cuando van pasando los años, menos personas tienen la capacidad de poder llegar a eso. Porque a medida que van pasando los años, así como nos salen las pecas, como nos salen las arrugas, como nos salen las canas, pues las máculas hacen maculopatía. Y no es que a todos les dé, pero a las personas que les da, pues simplemente nos tenemos que acomodar lo mejor que podamos con las opciones que tenemos y seguir adelante, ¿no? Entonces, no haría falta que se vuelva a operar porque Que le va a la pasar lo mismo. evaluar. Evaluación. Primero evaluación. Claro, habría que evaluar, ¿no? Hay algunos casos en posoperados de catarata que se opacifica un poquito el lente después de la cirugía, ¿no? Algunos casos pueden suceder y en esto se puede resolver el tema con una limpieza de ese lente. En realidad no se opacifica el lente, sino que en la cirugía, envolviendo al cristalino que se ha convertido en catarata, hay una cápsula que es una estructura muy delgada y ahí se coloca el lente. El que se opacifica es esa cápsula con el tiempo, en algunos casos. Y haciéndole una limpieza, que es un procedimiento de 5 a 8 minutos, se puede mejorar la visión. Pero todo eso depende de la evaluación. Claro. Entonces, poder responderle es un poco limitado, ¿no? con lo que sabemos del caso. Y lo otro también es que cuando el ojo envejece, envejece todo también. Claro, claro. No solamente envejece. la catarata que se malogró y el resto está perfecto. No, la córnea también se opacifica, aparecen opacidades periféricas primero, que son el halo senil, lo que podemos ver como un círculo blanco alrededor de la córnea. El cristalino se vuelve cataratoso, ¿no? Y la retina puede haber degeneración de la mácula, que es una alteración en las células de la mácula, que es la zona de la retina que mejor capta las imágenes, ¿no? Entonces, si esa zona se degenera, pues no va a haber una buena visión, incluso con una cirugía de catarata realizada en buenas condiciones, ¿no? Muy bien. A ver, esto es importante, ¿no? Para que lo puedan explicar bien. La cirugía de cataratas consiste en la extracción del cristalino natural nublado para reemplazarlo por uno transparente artificial. Claro, cuando nosotros hacemos el procedimiento quirúrgico, vamos a reemplazar primero no solo la transparencia. O sea, es sencillo y fácil de entender que si está opaco, pues lo retiramos y ponemos algo transparente. Pero no solamente es eso. Cuando nosotros operamos, desde el punto de vista refractivo, tratamos de corregir los defectos refractivos del paciente. Vale decir que si el paciente era miope de -5, lo operamos y tratamos de dejarlo lo más cercano a 0. Si es que fuera hipermétrope, tuviera pues un +3, un +5, hacemos lo mismo, tratamos de dejarlo a 0. Y también existe la tecnología para corregir astigmatismo. O sea, puedo corregir la parte esférica y la parte astigmática en el acto quirúrgico. Pero todo eso depende mucho de la tecnología. Tenemos felizmente ahora muchas opciones. Cada vez pueden salir mejores los cálculos de los lentes intraoculares y en eso es que andamos. Porque acuérdense que el cristalino no solamente es transparente, sino tiene un poder dióptrico determinado que se puede utilizar durante la cirugía. Es como que tuviéramos zapatos entre -10 y +40. O sea, dioptría estamos hablando. Y entonces en todo ese rango tenemos posibilidades de corregir a los pacientes sus defectos refractivos. Aunque la mayoría oscilan entre las 16 y 24 dioptrías, pero, digamos, hasta estos extremos podemos tener de medidas, ¿no? O sea, por lo tanto, no es que saco yo una lente y coloco una lente, así de simple, sino que básicamente vamos a corregir también otra cosa más, que sería Claro, la refracción. La cirugía permite eso, ¿no? Que se le pueda colocar un lente que le permita enfocar en la retina y tener la mejor visión que le sea posible, ¿no? Claro. Para su estado. Y relacionado a este tema, doctores, José les pregunta, ¿cuáles son las técnicas de abordaje de cirugías en la actualidad? ¿Es el mismo procedimiento para los niños, adultos y los adultos mayores? Bueno, lo que hacemos actualmente en cirugía de catarata es facoemulsificación, es lo más moderno en cirugía de cataratas. Es una técnica que utiliza ultrasonido, ¿no? Se hace una incisión pequeña de unos 2 milímetros, 2.2 milímetros. Por ahí se introduce una pieza que hace que dentro del ojo se pulveriza la catarata, es decir, se fragmenta en pequeños pedazos que son aspirables por la misma sonda porque se ha introducido en el ojo. Entonces no se hace una incisión grande, es un corte muy pequeño. Por ese mismo corte se coloca el lente intraocular cuando ya todo está limpio adentro,
que es un lente plegable que se enrolla en sí mismo, ¿no? Como un cartuchito y se coloca dentro. Dentro del ojo se extiende el lente una vez colocado en la posición que queremos. Y la incisión ya no lleva puntos, sino que solamente es autosellante, ¿no? Se hidrata un poco la incisión para que se pueda cerrar el ojo y no se usan puntos, ¿no? Ahora último está apareciendo el láser también para la cirugía de catarata, ¿no? El láser de femtosegundo, que da algunas ventajas al procedimiento en sí, ¿no? Es una tecnología nueva que se está implementando ya en el país, ¿no? Ya existe esa tecnología acá. Eso se está viendo ya en el INO, en salud. Bueno, en el salud no contamos con femtosegundo, sí con facomulsificadores, pero lo que está diciendo el doctor Fernández es que el femtosegundo es un complemento a la cirugía de cataratas. O sea, la pieza el ultrasonido, el facomulsificador, siempre va a ser parte de la cirugía. El procedimiento, digamos, agregado con el femtosegundo va a ser las incisiones, digamos, en la córnea, en la apertura del cristalino, de repente en el fraccionamiento también, pero no evita el uso del ultrasonido, que tengamos que usar nosotros en forma física, ingresar al ojo y hacerlo, ¿no? Y en cuanto a lo que preguntaba, si hay alguna variación de la técnica de cirugía en adultos o en niños, es la misma, ¿no? Claro que los oftalmólogos pediatras hacen algunas variaciones en los niños, porque en ellos es más frecuente que se opacifique la cápsula posterior, ¿no? Entonces ellos retiran la cápsula posterior en la misma cirugía para evitar esa alteración, esa opacificación. Esa es, diría, la única diferencia que se encuentra entre niños y adultos, ¿no? Vamos ya con la última consulta de este bloque. Leonardo dice, ¿por qué demora un paciente, ¿por qué demora que un paciente pueda ver claramente después de la operación? Le ponen su parche cuando sale de la operación y después le ponen lentes oscuros. Dependiendo del tipo del paciente, dependiendo de cómo evoluciona, si la herida se hace completamente autosellante o no, se podría colocar un parche de pronto o un punto, si es que fuera el caso, que no es lo más frecuente, pero que pues, puede presentarse. También depende de qué grado de catarata estoy enfrentando yo. O sea, ese paciente en qué condiciones vino a que yo lo opere. Entonces, cuando yo hablo con los pacientes, yo les digo, es como la tinca. O sea, si tú compras más números, tienes más probabilidades de complicaciones. Tu cirugía va a ser más difícil, va a ser más riesgoso para tu ojo, va a ser más difícil para tu cirujano. O sea, no deben venir con una cirugía más avanzada porque hay más probabilidades de riesgos. Claro, nosotros no somos magos, nosotros somos médicos y somos oftalmólogos, tenemos la tecnología, pero tampoco no podemos hacer más de lo que podemos. Claro, ahora, la recuperación es como cuando uno se opera la miopía con láser, de que durante un tiempo no puedes ver, por ejemplo, la televisión, te fastidia mucho la luz, o es diferente. Bueno, habitualmente lo que hacemos, hay dos formas de poner la anestesia en la cirugía, ¿no? Puede ser con anestesia tópica, solamente en gotas, no se le coloca ningún inyectable al paciente. Hay algunos casos en los que sí necesita colocarle una anestesia, se llama anestesia perivulvar, se coloca una inyección alrededor del ojo para anestesiarlo. Y en el caso de que se usa anestesia tópica, el paciente ni siquiera se le venda, no se le pone gasas, solamente se le pone un protector plástico que es transparente. En muchos de los casos salen ya viendo de sala de operaciones, caminando. Y la recuperación va a depender mucho de cuánto se inflame el ojo después de la cirugía, ¿no? En algunos casos puede haber una inflamación que demora pues unos 5, 7 días, 10 días en resolverlo con el tratamiento en gotas que se le brinda. Pero en algunos casos, al segundo o tercer día ya están viendo bastante bien. En cuanto a los cuidados postoperatorios, se les pide pues, no hacer esfuerzos físicos, no hacer fuerza, mantener en un reposo relativo, ¿no? No se les manda a la cama tampoco, ¿no? En la casa que estén haciendo una vida normal. Una vida normal, que no puede. implique hacer fuerza y no se expongan al polvo. ¿Doctor? Bueno, básicamente lo que más podríamos decir es que de pronto cuando tenemos unos pacientes con cataratas duras, tenemos que estar siempre acompañados de toda la tecnología y de los recursos para poder darles un buen servicio, ¿no? Básicamente sería eso, que nosotros solemos tener todo en nuestras salas de operaciones para cualquier eventualidad que se pudiera presentar. Bien, a ver, vamos rápidamente
¿no? Con algunos criterios de exclusión, ¿no? Para la cirugía de cataratas: insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, diabetes o trastornos metabólicos descompensados, otras patologías oculares, ceguera absoluta. ¿Están de acuerdo con esos criterios de exclusión? Yo diría que son relativos, ¿no? Cuando converso con pacientes que los veo que el familiar lo ha traído al abuelito porque ve que no ve bien, se le informa que tiene cataratas y el abuelito como que se muestra reacio a operarse porque no quiere que lo toquen. Trato de explicarle la situación, los beneficios, los riesgos también, hay que informarle todo. Finalmente, lo que les informo a los familiares y al paciente, que el único paciente que no se opera de catarata es aquel paciente que no quiere operarse de la catarata. No podemos obligarlos, ¿no? Todos los demás pacientes y los temas que han mostrado en la diapositiva son relativos, ¿no? Nosotros pedimos una evaluación preoperatoria, lo evalúa el cardiólogo y en caso necesario lo puede evaluar también el neumólogo para ver si este paciente tiene algún riesgo para serse sometido a la cirugía. En el caso de que nos informen de que hay algún riesgo pero es manejable, se le puede operar al paciente. Básicamente estas personas que están descompensadas no se podrían operar, obviamente. No, obviamente no. Es lo único. No. Porque el resto sí se puede, tranquilamente, claro. porque es algo bastante local, Sí. no medita pues una anestesia general. Ahora, sobre la ceguera total que comentaron, pues no, cuando Está ya bien, la ceguera es evidentemente, irreversible, no hay nada que ofrecerle al Magia no paciente. hacemos. ¿no? Claro. Claro, y además otra ventaja que tenemos nosotros es que habitualmente lo normal es que tengamos anestesiólogos que sedan a los pacientes y los monitorean a los pacientes durante el acto quirúrgico. Entonces, si en algún momento pues hace una crisis hipertensiva, entonces, un momento, espérate, no puedes empezar, vamos a sedarlo un poquito o vamos a esperar que le baje la presión, entonces puede esperar en la sala de espera y entre otro paciente. Y así, y vamos controlándolos, de acuerdo a las indicaciones que da cada subespecialista, ¿no? Por ejemplo, puede ser que el endocrinólogo nos diga, bueno, pues si presenta glicemia más alta de tanto, les pasamos tantas unidades de insulina rápida y en fin, ¿no? Eso es cuestión de manejarlo. Y sobre todo, cualquier cirugía tiene que ser pues en un centro especializado, no en cualquier lugar. Porque acá nos aseguramos que tenemos pues todo el equipo y los profesionales que tienen pues el anestesiólogo, el cirujano y todo lo que puede ayudarnos a que estemos mejor. Muy bien, momento de hacer una nueva pausa en Junta Médica, pero al volver les contamos, ¿no?, de qué se trata esta investigación, Los peces ¿no?, con cebra. los peces cebra. Interesante, ya regresamos. Mucho tiempo estuvo por acá Eduardo Málaga, un amigo nuestro, que habla de la parte de neurobiológica, hablando pues de las cosas que estaban haciendo, la parte genética, viendo de dónde procede una especie, otra especie, algunas variantes que están existiendo. Ahora vamos a ver qué está trabajando con los peces cebra. Ahora ha ido a visitarlo y vamos a ver qué encontró ahí. Adelante. ¿Sabía usted que algunos peces forman parte importante de investigaciones contra enfermedades neurodegenerativas como el ELA, el Alzheimer o el Parkinson? ¿No? Por eso esta ruta de la salud va en búsqueda de actualidad y avances científicos en el Perú y nos ha traído al Laboratorio de Neurobiología de la Universidad Cayetano Heredia para conocer un poco más las posibilidades de combatir estas enfermedades tan presentes en la medicina actual. Así que empecemos. Bien, y ya estamos con nuestro especialista, el doctor Eduardo Málaga, neurobiólogo de la Universidad Cayetano Heredia, que nos va a contar un poco en qué consiste esta gran investigación. Doctor. Nuestro foco de estudio, nuestro tema central de investigación es entender por qué y cómo se mueren las neuronas cuando tenemos enfermedades como el mal de Alzheimer o el mal de Parkinson, en el cual a cierta edad las neuronas empiezan a morirse misteriosamente. Entonces, en este laboratorio reproducimos algunos de esos procesos para estudiarlos mejor y comprenderlos. ¿Por qué es importante el estudio de estas enfermedades? Es la próxima gran epidemia. Si nos ponemos a pensar, las sociedades vienen progresando a nivel mundial, se genera un cierto bienestar y un aumento en la calidad de vida de las personas. Esto implica que a medida que pasa el tiempo tenemos una población adulto mayor cada vez más grande. ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener una población cada vez mayor que sufra de enfermedades asociadas al envejecimiento. Cuando usted vaya a ver algún neurólogo, lo más probable es que se va a concentrar en hablar de esta fase tardía, donde uno ya tiene los problemas de memoria, donde ya se producen estos procesos de agregación en el cerebro, pero en realidad el proceso empezó mucho antes, empezó 30 años antes, cuando tiene 30, 35 años, ya empieza a degenerar. Entonces es importante que la investigación se dedique también a encontrar métodos diagnósticos ya en esa fase temprana para evitar el avance.
que llegan usted y parte de la investigación a utilizar a estos peces y por qué son los más adecuados en todo caso? Bueno, los peces llegaron en maletas. Es una historia increíble. Es importante saber. En nuestro caso, cuando vimos que las tentativas usando el ratón para estudiar estas enfermedades fracasaron, decidimos probar con los peces cebra. Se trabaja principalmente con los embriones. Son muy similares anatómicamente, tienen cerebro, tienen el mismo tipo de células, el mismo tipo de neuronas y, lo que es muy importante, tienen cerca del 80% de genes que en humanos producen enfermedades. Entonces eso lo hace un buen modelo. Esto es un embrión de pez cebra de aproximadamente un día. Luego al día siguiente ya ves que el cerebro se ha formado con estructuras más definidas, los ojos ya están más claramente definidos. Y estos peces, por ejemplo, estos embriones son transgénicos, es decir, están manipulados de tal manera que les brillan las neuronas. Es decir, si yo apago la luz y pongo un filtro fluorescente, voy a ver que le brillan en verde acá, por ejemplo, todas las neuronas del sistema nervioso central. Ya con más acercamiento podríamos ver los grupos de neuronas, los axones, los nervios, y podemos incluso hacer reproducciones de videos en los cuales aislamos solamente esos tejidos y podemos ver cómo crecen, cómo se reproducen, cómo mueren. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos son micromanipulaciones. Con una pequeña aguja estamos pinchando ese cerebro y le estamos inyectando el amiloide beta humano, o sea, la sustancia que en humanos produce el mal de Alzheimer en 30 años. Y puedes ver en verde, eso es un grupo de neuronas, ¿ya? Y son los nervios que están creciendo desde ahí, que se ve más claro. Y si pintamos, coloreamos esa sustancia nociva con rojo, por ejemplo, en este caso, vamos a ver cómo a medida que pasa el tiempo y se añade más y más esta sustancia, se van a ir acumulando en las neuronas. Esa era una de las primeras preguntas. ¿Podemos simular el proceso por el cual este amiloide entra a las neuronas en humanos? Y la respuesta es sí. Esto es un nervio normal. Cuando le inyectamos el amiloide beta de humanos, vemos que aquí están las células, el axón, el nervio no crece. En algunos casos simplemente no puede crecer. En algunos casos sí crecen, pero se cortan, se parten, se rompen porque son muy frágiles. Y en algunos otros casos empiezan a formar como ciertas ampollas, lo cual indica que van a empezar a retraerse, contraerse y a degenerar. Entonces estamos viendo 3 tipos de daños que se producen en neuronas en este modelo que han sido tratadas con una sustancia propia de humanos que produce neurodegeneración. Doctor, entonces usted nos ha mostrado el daño a nivel neuronal que tienen estos embriones. ¿Y esto se refleja en lo motriz, en sus movimientos, en algo más físico? Por supuesto, justamente acá estamos viendo las neuronas que controlan a los músculos, ¿no? Y si tienen un daño lo podemos ver en otro tipo de ensayo que te voy a mostrar en la otra estación del laboratorio. Perfecto, vamos entonces. Este es un aparato, un equipo de monitoreo conductual. En estas plaquitas hay pocillos, hay huequitos, y en cada uno de ellos tú pones un embrión. Y esta máquina lo que va a hacer, te permite registrar el movimiento simultáneo de hasta 96 embriones a la vez, con diferentes tratamientos. Pueden ser patrones normales de nado, que los comparas a embriones que han sido tratados con este amiloide beta humano, o que han sido manipulados para cierta proteína de importancia neuronal. Y lo que va a generar la máquina, un video en el cual tú puedes apreciar cómo estas larvas se mueven. Al cabo de cierto tiempo te muestra en líneas de diferentes colores dónde ha estado ese embrión, cómo se ha movido, en qué dirección, si sus movimientos son rápidos, son cortos, son lentos. Entonces de esta manera yo puedo conectar los daños que veo con qué le pasa a ese embrión. A los 96 que están tratados igualitos, a cada uno le pongo un fármaco diferente que yo sospecho que podría ser una potencial cura. Y con esto yo puedo rápidamente, en cuestión de media hora, ver si alguno de esos 95 compuestos genera una mejoría. Genera que el embrión se comporte como antes de haber sido manipulado. ¿Qué sucede con los peces cebra? Y que es importante saber qué sucede cuando mezclamos la ciencia con la vida animal. Otra de las grandes ventajas de este modelo es precisamente el tema ético. Cuando trabajas con mamíferos, ¿ya? Siempre vas a tener el problema de que es cruel someterlos a ciertos tratamientos. Los animales adultos solamente los usamos para producir estos embriones, para cruzarlos nada más. Ahora, los embriones, por supuesto, sí son manipulados, sí son estudiados, sí son disecados, pero los embriones también tienen una consideración especial porque hasta los 7 días aproximadamente no sienten dolor, no han desarrollado el sistema nervioso lo suficiente. Doctor, y para ir finalizando la entrevista, cuéntenos qué proyectos se vienen a mediano y largo plazo. Tenemos un evento el próximo año, que es un evento mundial. Normalmente los
investigadores de peces cebra se reúnen una vez al año, ya sea en Europa o en Estados Unidos. Y lo que estamos logrando es que esta red latinoamericana se convierta en una sede más del Congreso Mundial. Tenemos gente muy prestigiosa que hace trabajos muy importantes en Asia, en Europa, en Estados Unidos, que van a venir a este evento. El evento es un evento doble. Vamos a tener un curso de 2 semanas aquí en Cayetano Heredia, donde vamos a mostrar todas las técnicas novedosas y sofisticadas que se pueden trabajar con este modelo. Y por otro lado, vamos a hacer un congreso de cierre en el Cusco de 4 a 5 días, en el cual vamos a mostrar todas las maravillas y todas las bondades del modelo. Y con toda esta información importantísima y de bastante valor, cerramos nuestra ruta de la salud, que esta vez apuntó hacia los avances científicos en nuestro Perú. Así que, doctor, muchísimas gracias, un placer. Pero el peruano tiene gran inventiva, tiene gran creatividad, hay gente muy brillante que triunfa en el extranjero. Y quizás el reto es poder hacerlos triunfar acá, ¿no? Darles la posibilidad de triunfar, de generar conocimiento que va a generar luego innovación. La innovación no la van a tener en 2 o 3 años, la van a tener en 10 años, en 15 años por lo menos, pero tiene que ser propia. Innovar para muchos significa traer algo nuevo al Perú, mientras que en un país desarrollado innovar es crearlo, inventarlo de cero. Y ese proceso no lo estamos promoviendo suficientemente. Interesante, ¿no? Bastante interesante porque usa un modelo en el cual tiene muchos genes parecidos a los del humano. Y lo que están haciendo acá es colocando ciertas sustancias que van a formar parte de la enfermedad neurodegenerativa y le están colocando a cada uno ciertas sustancias diferentes, ciertas concentraciones para ver en cuál hay mejoría. Entonces es un avance bastante grande porque podríamos llegar a corto plazo a poder determinar qué nos podría ayudar a que no se almacenen estas sustancias y por lo tanto tener una vejez mucho más tranquila y sin ningún tipo de enfermedad neurodegenerativa. Gran trabajo el de Edward Málaga y todo su equipo, ¿no? Así es. De aquí Mira un cómo Edward se saludo. fue desde la batería Ajá. a la neurociencia. Un saludo para él desde aquí, desde la Junta Médica. Momento de hacer una nueva pausa en el programa. Perfecto. Regresamos con más en Junta Médica. Muy bien, vamos con todas las consultas que nos están llegando a las cuentas de la Junta Médica en las redes sociales, como por ejemplo esta del Twitter. Daniel, doctores, ¿el cristalino que colocan es permanente o tiene caducidad? Es permanente, es para toda la vida, no es un cristalino, es un lente, ¿no? Es una prótesis que se coloca, pero es permanente. ¿Y esta prótesis podría volverse a opacificar? Es muy raro que se opacifique el lente en sí, puede suceder, es una rareza eso. Lo más frecuente, que tampoco es tan frecuente, es que se opacifique la cápsula y se puede resolver con láser, es un procedimiento muy rápido, se puede limpiar. Es un lente ya de por vida. Sí, bueno, por eso es que lo que debe pasar es que cuando uno se opera de cataratas, debe operarse con un muy buen producto. Existen lentes, digamos, antiguos, que eran los lentes esféricos. Actualmente tenemos lentes asféricos. Entonces, los pacientes muchas veces no saben que existen diferencias. Es como que me diga Leslie, yo quiero un carro. Pero bueno, te puedo dar un Tico de segunda, te puedo dar un Mercedes-Benz, te puedo dar un carro bueno, un intermedio, un Toyota, por ejemplo. Pero es importante, no es cualquier lente que uno debe recibir. Debe recibir un buen producto para tener un buen resultado. Los ahorros no siempre son buenos, en el caso, hablando de la parte privada, ¿no? Ahí el Siempre- ahorro sale más caro. Así Claro. es. Entonces debe ser un buen producto para tener un buen resultado. Pero tienen pacientes así muy a menudo que les dicen, doctor, cámbiame el lente que me ha puesto. Sí, por ejemplo pasa eso porque ahora con la tecnología actual tenemos la posibilidad de tener lentes multifocales intraoculares. Entonces los pacientes nos dicen, oye doctor, ahora yo ya sé que hay lente multifocal, entonces sáqueme el que tengo y póngame otro pues. Entonces le digo, oiga, esto no es un cambio de llanta, le digo, no le podemos estar cambiando. Por eso le digo es que usted debió haber escogido esa no es tecnología en el momento que fue puesto, o de repente están apareciendo nuevas tecnologías también que nos permiten darles multifocalidad a los pacientes que ya fueron operados de cataratas, ¿no? Son cosas que cada vez en todas las áreas de la ciencia estamos desarrollando más y tenemos más opciones, que más bien esas opciones podríamos hacerles complementos, que justamente son lentes de adición, ¿no? Pero no que le cambie uno, le ponga el otro. Sería excepcional que tuviéramos que retirar un lente. Póngame uno color verde, azul.
A ver, por teléfono nos llamó Luis Alberto desde Coma, 66 años. Dice, ¿las personas diagnosticadas con ojo seco son propensas a tener cataratas? No hay relación entre el ojo seco y el desarrollo de cataratas. La catarata básicamente es por la edad. El ojo seco también se presenta a cierta edad, pero no tienen relación. Había otra pregunta, ¿no? que escribía un joven y decía, ¿estar muchas horas frente a la computadora, frente a un monitor, podría originar cataratas? No, tampoco. No tiene relación. Básicamente lo que le va a producir son molestias de superficie, porque el estar expuestos muchas horas, lo que va a ocurrir es que la persona se va a exponer a tener queratitis, ese tipo de problemas, por no tener un adecuado parpadeo de repente, por no, de repente, si tenemos ya cierta edad, lubricarse un poco, o tener ciertos tips para poder mejorar su función si tenemos que tener muchas horas frente a la computadora. Ahora tenemos, por ejemplo, lentes que tienen filtros de luz azul. Entonces tenemos varias cositas que nos están ayudando a que sea un poco más confortable las ocupaciones cuando dependemos mucho de la tecnología. Así es, ¿no? A ver, Giovanna llamó desde Trujillo, tiene 53 años. Tengo asimetría en el nervio óptico del ojo derecho y carnosidad en ambos ojos. ¿Qué significa esta asimetría? ¿Debería operarme? Bueno, no le entiendo muy bien cuando me dice que tiene asimetría del nervio óptico del ojo derecho, ¿no? En primer lugar, cualquier patología del nervio óptico no es operable porque estamos hablando de un tejido neurológico, de neuronas, ¿no? No se puede acceder quirúrgicamente hacia el nervio óptico. La carnosidad sí es operable, ¿no? La carnosidad es lo que los médicos lo llamamos pterigio, popularmente se conoce como carnosidad, eso sí es operable, ¿no? A mí se me ocurre que de repente lo que habla de asimetría es que de repente el médico le puede haber dicho sus papilas son asimétricas. Podría ser. ¿Y eso qué significa? Lo que pasa es que cuando tenemos glaucoma, podríamos tener, empezamos a desarrollar alteraciones a nivel del nervio óptico. Entonces una papila puede verse más escalada en relación a la otra. Pero eso tiene que ser comprobado con una consulta, con toma de presión, con campos visuales, con otro tipo de exámenes complementarios. Pero existen excepcionalmente algunas personas que tienen asimetrías normales. Pero la gran mayoría de personas, cuando vemos una asimetría, pues se prendió la alerta y tenemos que descartar otras cosas. Porque lo que tenemos que nosotros corroborar es lo que en la mayoría de personas se presenta. Entonces, si es que fuera el caso, que converse bien con su oftalmólogo, realmente por qué le dijo eso, y pues que lleguen a una conclusión. Nicolás de la Perla, 84 años, dice, fui operado de catarata hace 1 año y medio. Veo bien con el ojo derecho y opaco con el izquierdo. Uso lagrimales, me imagino que gotas, y cuando fui a verme me recomendaron usar lentes, pero la medida no me hace bien. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué veo opaco? Ahí hay varias opciones, ¿no? Podría ser que tiene un problema en la mácula, que no le permite ver mejor. Podría ser que hay cierta opacidad en la cápsula después de la cirugía. O podría ser que quedó una medida de lente un poco mayor que en la del otro ojo, porque como comentamos hace un momento, tratamos de dejar la medida en 0 en ambos ojos, pero podría ser que no siempre lo consigamos, ¿no? Entonces, supongamos, en un ojo quedó 0 de medida y en el otro quedó 2 de medida. En ese ojo que quedó 2 de medida va a sentir que ve menos que el otro ojo y por lo tanto el oftalmólogo le ha recomendado lentes, ¿no? Y esa podría responder un poco lo que nos está consultando. Y la medida que no hace bien, que no le encuentra la medida exacta, debe tener otra patología de fondo. Claro, había que evaluar qué otra cosa se presenta en él, ¿no? Entonces, señor Nicolás, vaya al oftalmólogo para que le haga una evaluación completa de todo el ojo. El ojo no solamente es el cristalino, hay muchas estructuras que ahí lo van a averiguar. Luz nos llamó desde el Cusco, tiene 79 años. Dice, desde hace varios años tengo degeneración macular húmeda en ambos ojos y no enfoco la visión. ¿Qué puedo hacer? ¿Tiene alguna relación con la catarata? Ese tipo de alteración, la degeneración macular húmeda, lamentablemente nosotros con la tecnología actual, si viene en un momento adecuado, se le pueden colocar algún tipo de tratamiento antiangiogénico para tratar de limitar la alteración de la agudeza visual que está produciendo esa membrana. Pero esa membrana depende en qué momento sea diagnosticada, en el momento de la consulta. Si ya está avanzada o está cicatrizada, ya no hay nada que hacer. Pero también, a su vez, si estamos en el momento adecuado, le pueden colocar las ampollas para hacer el tratamiento, pero no es curativo, solamente estamos tratando digamos, de que no avance el daño o que regresione un poco,
pero no estamos garantizando que va a poder estabilizarlo necesariamente, y menos curarse. Solamente estamos tratando de mantenerlo para que mantenga una visión útil y pueda hacer su vida normal dentro de sus posibilidades. Pero lamentablemente no es infrecuente que existan personas que tengan un compromiso muy severo a nivel macular. Para comentar algo más en el caso de Luz, considerando que tiene 79 años, es posible que asociado a su problema de mácula tenga cataratas, ¿no? Considerando la edad. Entonces necesita la evaluación del oftalmólogo para que le diga si tiene cataratas, porque aún con degeneración macular y tiene cataratas, se le puede operar la catarata y le va a mejorar en parte la visión. Hay que explicarle claramente que la parte central de su visión no va a mejorar porque ahí está en relación al problema de la mácula. Pero su visión periférica podría mejorar si es que si es que tuviera cataratas y se le hace una buena cirugía. Perfecto. A ver, Vamos con la siguiente consulta. Ahí está. llamó Carmen de Linces, 79 años. Tenemos hoy día nuestra población justo de cataratas. Desde hace 8 meses tengo cataratas en ambos ojos. Uso lentes para leer y sumado a ello coloco una lupa porque los lentes no me ayudan. ¿Es necesario que me opere? ¿Qué gotas puedo usar? Bueno, ninguna gota le va a ayudar a solucionar la catarata. Ese es el problema, ¿no? ¿Por qué piensan que las gotas no es un tratamiento efectivo para las Que cataratas? como es borroso, piensan que el agüita que le está echando le va a limpiar. Lo único que puede usar es que seguramente la señora, porque tiene 79 años, está usando, es un lubricante. Un sustituto lagrimal nada más. Y lo que debería hacer es ir a hacer consulta, a ver si es que vale la pena operarse la catarata y saber en qué condiciones va a afrontar una cirugía de esas, ¿no? Bueno, que quede claro, ¿no?, a la señora Carmen, que no hay gotas No hay. que traten las cataratas, ¿no? Debe Y solo es un tema quirúrgico. Una pregunta, ella tiene catarata en ambos ojos. ¿Es recomendable operar uno primero, los dos juntos? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Lo que habitualmente hacemos en el INO es que operamos un ojo primero, esperamos que recupere la inflamación que se genera propia de la cirugía y programamos el segundo ojo, ¿no? En contadas ocasiones hemos operado los dos ojos en algunas situaciones especiales, pero no es una práctica habitual que ¿No hay ninguna hagamos. indicación para los Tenemos, lo que pasa es que con una cirugía de catarata, a pesar de que hay toda la tecnología y la experiencia y los expertos, tenemos mucho temor a que pueda desarrollar una infección después de la cirugía y hay que ser muy cautelosos en esa situación. Entonces preferimos recuperar un ojo y hacer la cirugía del segundo ojo. Y de paso para que quede funcional la paciente también. Claro. Bien, vamos con otra pregunta. Jessica dice, mi abuelo de 88 años fue operado hace 5 de catarata, pero a raíz de un golpe en la cabeza, después de la operación, no quedó bien y casi pierde la visión. ¿Es posible que se vuelva a operar? Una vez más, tiene que ser evaluado, porque existirían muchas razones por las cuales ya no está viendo bien. De repente fue correctamente operado, el lente quedó bien, y luego de un golpe podría ser que el complejo saco lenticular, o sea, vale decir el lente intraocular, se ha movido y se puede haber ido a la cavidad vítrea o puede ser que se esté moviendo. Entonces, por momentos podría ver bien, por momentos podría ver mal. Podría ser que hubiera sangrado en la retina, que hubiera hecho un hemovítreo, un desprendimiento coroideo seroso por el golpe. O sea, hay muchas cosas que pueden ocurrir, entonces no podemos adivinar de qué se trata. Entonces, lo más importante sería que haga consulta y que se determine qué es lo que está pasando. Lo ideal, debería ir al oftalmólogo rápidamente para ver qué tiene. Claro. Si algo que muchas personas tienen, lo malo es que piensan que una sola enfermedad tiene una sola causa y un solo tratamiento. Pero es multifactorial muchas veces, ¿no? Claro, en el caso, por ejemplo, de Sí, este se que está volvió. consultando, si es que es posible volverse a operar, solo en el caso de que se hubiese movido el lente por el golpe, ¿no? Para acomodarlo. Para reposicionarlo, si es posible hacer una reintervención. En los otros casos en los que hubiese habido una hemorragia, de pronto un daño en el nervio óptico a consecuencia del golpe, sí, habría que evaluar, ¿no? Habría que evaluar. No creo que se pueda. Muy bien. Vamos con más consultas. Tiene Ahí un está. teléfono. María, de Jesús María. 80 años, me van a operar de cataratas, pero hago trombosis y estoy anticoagulada. ¿Tengo algún riesgo en la cirugía? ¿Sería un criterio de exclusión esto? No, es un criterio igual, todo es relativo. Normalmente cuando ese tipo de pacientes anticoagulados van a ser operados, van a recibir una consulta con el hematólogo y van a tener un tipo de evaluación para que modifiquemos su anticoagulación y para que el día de la cirugía reciba tratamiento adecuado previo a la cirugía.
Por supuesto que tiene más riesgos porque tiene pues otro tipo de condiciones, pero de que se puede operar, Se puede operar. se puede operar. Además, hay que comentar ahí que la cirugía que hacemos actualmente, que es la facoemulsificación, no se toca tejido sangrante, ¿no? Se hace por la incisión, se hace por la córnea, que es un tejido avascular, no tiene vasos sanguíneos, se accede hacia el cristalino, que se ha convertido en catarata, que también es un tejido avascular, ¿no? Si es que no hubiera ningún contratiempo durante la cirugía, no habría riesgo de sangrado. Pero sí, se tiene en cuenta anterior a la cirugía la evaluación para poder modificar un poco la anticoagulación del paciente. Ahora, estamos recibiendo bastantes consultas, ¿no?, de adultos mayores. ¿Hay algún criterio en cuanto a la edad? ¿Es una persona ya a partir de los 90 años que no puede operarse o no? No, no hay ningún criterio. No hay de ningún edad. criterio. Muy bien, a ver, José dice, tengo 35 años, sufro de miopía y astigmatismo, 8 en el ojo izquierdo y 8.5 en el ojo derecho. Cuando era pequeño sufría de los lagrimales, pero desapareció. ¿Cuál es la probabilidad de poder tener cataratas en el futuro? La probabilidad es como para cualquier persona, solamente que en los altos miopes suele asociarse la presentación más precoz de cataratas. Pero las probabilidades son parecidas a todos. Pues no hay nadie que tenga más ni menos por tener una patología de la miopía, hipermetropía. Los que van a desarrollar antes la catarata son los miopes altos. Los miopes altos. Miopes altos. Más de 6 dioptrías ya se considera miopía alta. Este es un paciente con miopía Sí, alta. estoy en este grupo entonces, doctora. Habría que estar considerando que sí, podría tener un desarrollo más precoz de cataratas versus a la población en general. Claro. O sea, hablamos de que 40 años. Habría que evaluar, no hacen todos uniforme, pero sí, se observa que los miopes altos tienden a desarrollar cataratas en edades más tempranas. Los pacientes diabéticos mal controlados también, ¿no? Lo desarrollan a edades más tempranas. Una consulta. ¿Y este paciente, al igual como, por ejemplo, voy al gastro para ver cáncer de estómago, para colonoscopía, ¿cada cuánto tiempo debe ir al oftalmólogo? Se recomienda por lo menos una vez al año, debe Una estar vez al año. evaluándose, ¿no? Depende de si el oftalmólogo ya en la evaluación le encuentra algo que demerita una evaluación más pronta, pues le indicará, pero como mínimo debe ser una Sí, una pues la vez al gente año, no va al oftalmólogo. cuando hay patología ya. Sí. Sí, es Y verdad. aprovechando antes de, ya estamos en este tema, para la gente miope, los famosos lentes de descanso que venden en la calle, que la gente compra, mi lente de descanso para descansar la vista, ¿sirve? Por favor. Para los que no ven de lejos y de cerca también hay, ¿eh? Sí. Ese lente de descanso típico que se vende en la calle es para ver de cerca, es para presbitas, ¿no? Los venden no solamente en la calle, también los venden en las librerías, ¿no? Uno junto al libro que no puede leer está el lente que lo ofrecen en una bolsita y cuesta muy económico, ¿no? Entonces esos lentes el paciente se lo coloca y ve y ciertamente le ayuda un Como una poco a lupa. ver, Como medidas un estándar, poco, ¿no? Pero no en todos los casos le va a ayudar, ¿no? Hay pacientes que tienen algún tipo de medida ya previa en el ojo. Este lente le va a ayudar a aquella persona que de lejos ve perfecto, sus dos ojos funcionan bien de lejos y solamente tiene el problema de la presbicia a partir de los 40 años en el que nota que de cerca no ve bien. Entonces se prueba el lente y comienza a ver un poco más claro. Le va a ayudar de cierta manera, ¿no? Pero no es lo ideal. Claro, no. Ya ves, Sí. Leslie, no te compres esos lentes. No compro, prefiero oftalmólogo. A ver, en el Facebook, Lourdes puso, a mi papá lo operaron hace 5 años de cataratas. Ahora él tiene 89 años y hace 2 empezó a sentir molestias. Le diagnosticaron degeneración macular. ¿La operación ha podido desencadenar en esto último? No hay tipo de relación entre la cirugía de catarata o la presencia de la catarata y la degeneración macular. Son entidades que van por separado. Pueden presentarse juntas, pueden presentarse separadas, pero ahí vamos. Esta degeneración macular es más prevalente en personas mayores. Sí, por eso se llama degeneración macular relacionada con la edad. Y Entonces- puede ser de dos tipos, la tipo seca y la húmeda, que en un paciente puso esa consulta, que es diferente. Digamos que la seca como que va mermando la visión paulatinamente, es menos agresiva, y la húmeda es más agresiva y susceptible de tratamiento. Es la única que podemos darle tratamiento con antiangiogénicos. Pues acá lo más probable es que haya tenido ya las 2 patologías por la edad misma. Y para darle más confianza al paciente, el lente intraocular que se coloca tiene filtro ultravioleta. Entonces también está protegido de la radiación con ese lente. Bien, vamos con la siguiente consulta. Ahí está, también del Facebook, Carmen Rosa dice, tengo 30 años y hace 8 me diagnosticaron ojo seco, miopía y astigmatismo. El doctor me dijo que era mínima la medida y me mandó a usar lentes. Hace 4 años los dejé y hace unos meses empecé a sentir dolor de cabeza, ojos y mareos. ¿Esto se relaciona con cataratas?
No, se relaciona con que ha dejado los lentes. Ajá. Sí, con su ojo seco y con su miopía y con su astigmatismo. Yo creo que ella misma tiene su respuesta. Es que hay muchas personas que tienen 0.5, un punto de dioptría y se niegan a usar lentes y están todo el día sin los lentes, ¿no? Y luego están sufriendo para... Ahí está Leslie, está levantando la mano. Eso de cerrar los ojos es estenopizar, ¿no? Es decir, cerrar un poco para simular un focalizar, agujero ¿no? estenopeico, ¿no? Y mejora un poco la visión, pero igual se cansan. Sí cansa, me consta. José en el Facebook puso, una paciente de 83 años que tuvo infarto cerebral y toma warfarina, ¿puede operarse de cataratas? Muy similar al anterior. Sí, solamente que acá tiene el adicional de que tiene un infarto cerebral y probablemente requiera, dependiendo del grado de conexión que tenga la paciente en el momento de la cirugía, podría requerir una cirugía con anestesia general, que son algunos de los casos en los que podríamos tener anestesia general. Por ejemplo, los pacientes con problemas psicóticos, los pacientes con problemas, por ejemplo, los Down, los Parkinson. Entonces pueden presentar ese tipo de necesidad, que no es lo más común, pero algunas personas requieren ese tipo de ayudas, ¿no? Pero realmente cualquier persona puede operarse si requiere una operación de catarata y cualquier alternativa, va a haber una alternativa para cada uno de ellos de acuerdo a su patología que tenga. Claro, además hemos visto, ¿no?, que los criterios de exclusión son relativos también. Así es. La evaluación preoperatoria es lo más importante. Va al cardiólogo, al neumólogo, si fuera el caso, examen de laboratorio y vemos. Si tiene pase para operarse, se opera. Si le encuentran una restricción, algún problema pues, de salud muy severo, que no tolera el decúbito de repente, que se yo algo muy malo, entonces no se va a poder operar. Muy bien, a ver, Violet dice, a mi mamá de 72 años recién le está iniciando una catarata ocular, pero le han recomendado que espere más de un año a que se desarrolle. ¿Cuándo es operable la catarata? Cuando la persona que la padece siente que la visión que tiene no le satisface para su quehacer diario. Ahí se debe operar a esa persona. Pues normalmente se va opacificando y vamos cambiando los lentes, ¿es cierto? Un poquito. Sí, así es. Va subiendo un poquito la medida del lente, generalmente se miopiza, ¿no? Va aumentando la medida de la miopía, ¿no? Pero el paciente va notando que se midió el lente hace 4 meses, pero ese lente de hace 4 meses ahorita ya no le ayuda, lo tiene que volver a cambiar. Lo vuelve a cambiar y así a los 3 meses, 4 meses nuevamente siente que no está tranquilo con el lente, entonces tiene que operarse. Claro, y la idea es que si hace algún tipo de labor, si la labor no la puede hacer, que se opere. Claro, claro. Claro que sí. Yanina del Facebook dijo, tengo presbicia y el brillo solar me irrita la visión. ¿Puede generarse cataratas con el tiempo? Tengo 40 años. La presbicia no tiene relación con la catarata. La presbicia es una entidad que aparece alrededor de los 40 años, que es la dificultad para poder enfocar de cerca. De repente ella podía ver muy bien de lejos y ahora de repente está empezando a sentir que ya no le da para ver de cerca. Eso es presbicia. Pero no tiene relación con la catarata. Y el brillo solar que le irrita la visión, bueno, pues podría de pronto usar unos lentes de sol, lubricarse y estar mejor, pero definitivamente que lo que necesita es ir a consulta. Claro que sí. Y va a tener catarata cuando tenga 80 años. Bueno, como todos nosotros. Como cualquiera. Como cualquiera. Como cualquiera que pueda llegar a esa edad. Así es. Livia dice, ¿un paciente de 93 años puede operarse de catarata y glaucoma o hay algún riesgo? Bueno, contestando a la pregunta si es que hay riesgos con la cirugía, las cirugías tienen algunos riesgos como cualquier acto médico, ¿no? Incluso un acto médico tan simple como prescribir una pastilla tiene riesgos. Las cirugías tienen riesgos. En el caso de la cirugía de catarata, obviamente se trata de minimizar los riesgos con las evaluaciones preoperatorias del paciente y con la tecnología y de acuerdo a la experiencia del que va a operar, ¿no? Pero sí hay algunos riesgos, ¿no? No se puede negar o sería irresponsable decirle a un paciente que se va a operar y no tiene ningún riesgo, ¿no? Las cirugías de catarata sí. Ahora, la necesidad de operar una cirugía combinada de catarata y glaucoma va a depender de qué tan avanzado sea el glaucoma, qué tan bien controle con tratamiento con gotas o no. En realidad, o sea, en otras palabras, necesita la evaluación, ¿no? La edad no es una contraindicación por si acaso, ¿no? Y lo otro que la gente tiene que saber también es que si yo tengo catarata y otra enfermedad, en el preoperatorio me mandan con el especialista para ver mi otra enfermedad, cómo está todo estable, puedo operar. Esa es la idea. Celso, 60 años de Zárate, dice, mi mamá de 84 años se va a operar de cataratas y tiene que cambiarle el cristalino. ¿Corre algún riesgo por la edad que tiene? También le duele la cabeza. ¿Esto se debe a la catarata?
Bueno, como ya mencionamos, todas las actividades tienen riesgos. Y cuando los pacientes muchas veces nos preguntan, ¿y por qué hay riesgo? Le digo, ¿usted me puede asegurar que saliendo de la consulta usted llega viva a su casa? Le digo, en el camino de repente le atropellan, pues hay un accidente y usted no va a llegar. Pegan, todo. Entonces, le digo, pues en un acto médico con mayor razón hay riesgos. Y le digo, y si usted no desea arriesgarse, pues entonces no se opere. Pero si potencialmente tenemos la probabilidad de mejorar mucho, pues vale la pena arriesgarse. Todo depende que entendamos de qué se trata y qué vamos a lograr con el procedimiento. Ahora, no es un riesgo que va a atentar contra la vida del paciente, ¿no? O sea, porque creo que ese es el temor más o menos de las personas que están preguntando todo el rato, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de la cirugía? Si de repente se va a quedar ciego. Claro, ¿no? el temor de los pacientes es quedar ciego, pues, ¿no? Y es una complicación que sí se presenta, es muy baja frecuencia, si puede suceder. En la mayoría de los casos, más del 90 y tantos % de la cirugía termina sin ningún contratiempo y la recuperación del paciente es buena, la recuperación visual. Recordemos que la cirugía de catarata es la cirugía que se realiza en mayor cantidad a nivel mundial, es la cirugía más frecuente, la cirugía de catarata. Y es en relación costo-beneficio, es la de mayor costo-beneficio. ¿Sí? A ver, Ana dice, ¿se puede operar a catarata a una niña de 7 años? La llevé al oftalmólogo y me dijo que está en 3er grado. Debe ser 3er grado y primaria. Sí, me imagino, ¿no? Por supuesto que se pueden operar los pacientes, sí, Hay que que pasar tienen por catarata y tienen dificultades para poder ver. Entonces solamente es cuestión de conversar con su médico qué es lo que necesita hacer. Y yo quería contar algo con respecto a lo que preguntaron ustedes, si tengo algún riesgo. Los riesgos en realidad son poco probables que ocurran, pero pueden ocurrir. Tú también como colega sabes que, por ejemplo, vamos a hacer una cirugía de catarata. El anestesiólogo le induce la sedación y sabemos nosotros que es prácticamente que no ocurre, pero pueden hacer un paro cardíaco por una medicación colocada endovenosamente. Y eso puede existir. O sea, y eso nadie puede decir que no va a haber. Y por eso a un paciente, antes de la cirugía le digo, yo no te puedo garantizar absolutamente que no te va a pasar nada. Eso es imposible. No existe ese tipo de garantía en un procedimiento. Se le habla de probabilidades, se dice. Claro, desde aquí de la Junta Médica no queremos asustar a la población. idea es todo que- lo contrario, sí. ¿no? Es que cuando Ajá. tengan el primer indicio, ¿no?, de que pueden tener cataratas, acudan al oftalmólogo, ¿no?, y se operen cuanto antes. Y tengan la suficiente confianza de hacer las preguntas, porque ahí Así se es. les puede... Ese es el momento para despejar sus dudas, explicarles cómo es el procedimiento, cómo va a ser la recuperación posoperatoria, cuáles son sus expectativas de recuperación, si va a tener una visión normal, muy buena después de la cirugía, o va a recuperar parcialmente su visión de acuerdo a lo que se evalúe en la retina, ¿no? Ese es el momento que deben aprovechar para hacer las preguntas, las dudas, ¿no? Y otra cosa que también es muy importante decirle a los pacientes cuando vienen con nosotros es que yo les digo claramente, mire, yo lo veo a usted en buenas condiciones de salud, no importa que tenga 80, 85 años. Le digo, pero lo que no sabemos en la tercera edad, en qué momento me cambia mi situación de salud, mi realidad. Entonces le digo, si usted está en buenas condiciones, es una persona saludable, está fuerte, opérese ahora. Claro. Porque si va a pasar 3 años, 4 años, 1 año, Eso es cierto. y su situación de salud va a empeorar, entonces ahí se le va a complicar más la vida. Va a ser más difícil para todo. Entonces no tiene sentido entrar en problemas cuando podemos solucionarlo en mejores Digo lo mismo, condiciones. la gente que tiene hernias, En mejores tienen condiciones. cosas, cálculos, opérate ahorita, estás bien. Más adelante vas a estar con alguna enfermedad o alguna cosa que va a ser un poco más problemática. Así Claro. es. Ahora, ¿hay diferencias con las cataratas en niños, en adolescentes? ¿O son las mismas? La decisión de una cirugía de catarata en niños es si afecta la visión. Hay casos de cataratas congénitas que realmente el niño, a pesar de que tiene una catarata congénita, esta se localiza en alguna parte del cristalino y no afecta la visión. Entonces, en ese caso, mejor no operar, porque de todos modos hay riesgos con la cirugía y colocar un lente intraocular en un niño sabiendo que su medida con el tiempo va a cambiar, entonces ese cambio no se va a poder evitar, porque yo le pongo una medida, pues, supongamos le pongo 20 de medida, pero ese niño con el tiempo necesita otro tipo de lente y no le voy a poder cambiar el lente. Entonces, en los niños hay que valorar bien la decisión, en el momento de operar es cuando ese niño le está afectando la visión. No todos los casos de catarata congénita afectan la visión del niño, ¿no?
tiene que ser evaluado. Bueno, la indicación de operar una catarata va a ser una opacidad de cristalino que impida que haga sus actividades. ¿No? Claro. No puede ver bien, que no puede desarrollarse. Claro. Claro. A ver. No importa la edad. Atentos, miren a esta pregunta. Evi dice, mi hija tiene 8 años con artritis idiopática juvenil sistémica activa. También tiene catarata bilateral. ¿Se puede operar con láser? Lo que hacemos es que dijimos que el láser es un complemento del facomulsificador. La cirugía de catarata siempre se va a realizar con un facomulsificador, bueno, siempre y cuando tenga las condiciones adecuadas, la córnea esté adecuada y se pueda hacer. En el caso que todo esté correcto, el láser es un complemento al facomulsificador y no al revés. Ajá. ¿Ya? Yo creo que aquí entiendo que la señora piensa que... El láser es mejor. O que la cirugía es el láser. Lo que pasa es que también algunas personas o algunas entidades, por tratar de tener publicidad, ofrecen la cirugía láser. Entonces, o muchas veces lo entienden como que cirugía láser es la cirugía con incisión pequeña. Claro. Pero la cosa es bien clara. O sea, acá lo más importante es el facomulsificador, lo que va a entrar al ojo. ¿Puede ser complemento con la otra o no? Sí. Hasta ahí nomás llegamos. Ahora, en el caso de la niña que nos están consultando, con una artritis idiopática juvenil que está además activa, dice, es de suponer que hay algunos otros hallazgos aparte de la catarata. Debe tener una uveitis anterior y debe tener un grado de opacidad corneal que va a ser una cirugía difícil. Entonces, en estos casos, pues tiene que haber un buen control de la uveitis, que es la inflamación de la parte anterior del ojo, porque si la uveitis está activa, se contraindica la cirugía de catarata hasta mejorar esa condición. Hay que apagar ese... Hay que apagar ese incendio, hay que apagarlo y una vez que esté controlado, sí, pues hay que operarlo. Inclusive ese tipo de pacientes también pueden comprometer el ligamento suspensorio y el cristalino. Pueden hacer que tengan problemas también a ese nivel. Entonces, bueno, pues son más riesgos y hay que explicarlo al paciente o en este caso a la mamá de la paciente de lo que puede pasar durante una cirugía. Claro, lo que sí habría que aconsejar a la señora que tenga un control estricto, ¿no? Porque cada profesional le va a decir en qué momento va a ser el indicado para cada una de las actividades que tiene que hacerse. Una vez que se controlan estas condiciones propias de la patología de fondo, sí, debe operarse, ¿no? Porque va a mejorar su visión, su condición de su desarrollo, ¿no? El niño. Cualquier enfermedad que usted tenga que esté activa y que esté sin control, primero hay que controlarla y después ya los profesionales le van a decir cuándo operarse la catarata en este caso. Maribel, de La Molina, 49 años, dice, ¿las personas que sufren de queloide pueden operarse de cataratas? ¿Le puede ser un queloide en el ojo? Se la pregunta. En la parte cutánea son los queloides, Claro, ¿no es cierto? piel. O sea, en la piel. O sea, vale decir que si operamos el párpado. Pero felizmente que nosotros entramos por córnea clara y evitamos la probabilidad de que esas cosas puedan No hay ocurrir. problema, Maribel. Me da risa como le he hecho un queloide en el ojo. A ver, tenemos otra consulta, la de Katy. Dice, ¿la catarata es hereditaria? Es una buena pregunta. En algunos casos es hereditaria, ¿no? La gran mayoría de las cataratas son seniles, es decir, por la edad, ¿no? La gran mayoría. Pero las cataratas hereditarias sí son... Y estas serían a otra edad. Las congénitas son hereditarias. Ajá. Con las que nacen, muchas veces el papá o la mamá ha sido operado de cataratas también congénitas, ¿no? Ese tipo de catarata y algunos tipos de cataratas metabólicas también, asociadas a otras enfermedades. Mi papá tuvo cataratas a los 80. No. Yo, obviamente, a los 80 también tendré mis cataratas. Por la edad Pero no misma. por un tema la edad, hereditario, pero sino porque por sea la edad. Por la edad misma. hereditario, claro, sí. Ah, bueno. ¿Tenemos la última, creo? Sí, vamos a recapitular ahí. Ah, no. Ya acabamos con las preguntas a las 11:24 de la mañana. Hoy también hay más, no te preocupes. Otros factores de riesgo para cataratas, hemos dicho acá que hay familiares con cataratas, ¿no? Como las congénitas que mencionábamos. Determinados problemas médicos, pues otro factor de riesgo, gente con diabetes. Haber tenido una lesión ocular, una cirugía de ojos o tratamientos de radiación en la parte superior del cuerpo. Tenemos también haber pasado mucho tiempo bajo el sol. Esta radiación ultravioleta también fastidia mucho, especialmente sin lente de protección. ¿Qué otros problemas médicos podrían también tener factores de riesgo acá? Además de los medicamentos que habíamos En este dicho, último ¿no? factor de riesgo que comentas, claro, se asocia el desarrollo de cataratas en personas que están más expuestas a la radiación. Pescadores, agricultores, ¿no? Que su desempeño diario es al aire libre, ¿no? Versus los que están metidos en la sombra, en oficinas, ¿no? El trabajo.
Yo a esta gente le diría que no compre esos lentes de sol que venden en la calle. No tiene protección. No tiene protección, pero dicen hay UV. Es que no tenemos como población la costumbre de protegernos los ojos, ¿no? Debemos procurar que la población se proteja los ojos con lentes de garantía, que le garanticen que tiene un filtro solar adecuado, ¿no? Si es que eso no se tiene en cuenta, no solamente el desarrollo de cataratas, la degeneración macular relacionada a la edad también está relacionada a la exposición a radiación y cánceres de la superficie ocular, de la conjuntiva y del párpado, ¿no? Todo eso se puede evitar con lentes. Rosa, hace 35 años me hicieron un trasplante de córnea y funcionó bien, pero ahora veo opaco. ¿Tiene algo que ver con la catarata? ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahí hay los dos aspectos, ¿no? Que si tiene 35 años con un trasplante, realmente ha sido un tiempo bastante bueno de durabilidad del botón corneal. Entonces ahí tendría que pasar por una consulta, si es que el botón es el que está fallando, porque puede ser, son 35 años, tiene derecho ese botón a fallar, y podría requerir otro trasplante, podría requerir, pero de repente también se trata de la catarata, o de las dos cosas juntas. Que vaya a su evaluación por el oftalmólogo. A ver, vamos con otra consulta más. Siguen llegando las consultas, ¿no?, a las redes sociales. Aderson dice, mi hija nació con puntos blancos en la vista. El doctor me dijo que es catarata congénita y que se tiene que operar. ¿Saldrá bien de la intervención? La pequeña tiene 2 años. Hay que evaluar qué tanto ve la niña, ¿no? Si definitivamente los puntos son visibles en la pupila, cuando la pupila no está dilatada, o sea, el papá o la familia lo ve cuando la niña está jugando en la casa, es muy posible que estén tapando el eje visual, ¿no?, por donde ve la niña, y sí le estén causando problemas a la visión. Y además tenemos la opinión de que su oftalmólogo le ha dicho que sí se opere, entonces yo creo que sí, ¿no?, debería considerar eso. Lo que pasa muchas veces con estos niños que tienen cataratas congénitas es que van asociados a otros problemas más, de pobre desarrollo de la vía neurooftalmológica. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que es frecuente que tengamos niñitos con nistagmus. O sea, los niñitos que tienen los ojos que se mueven, ¿no?, sí, como que estuvieran chocolateando. Arriba o hacia el costado. Entonces, eso significa que ellos tienen un pobre pronóstico visual. Pero, sin embargo, deben ser operados de cataratas para tratar de darles lo mejor que se pueda, para integrarlos aunque puedan hacer una vida lo más normal posible con los niños de su edad. Pero desde ya, si es que se presentan este tipo de problemas, tienen que hablarlo bien con su médico antes de operar. Por tener 2 años y tiene indicación, se opera. Claro, sí, se opera. No se preocupe, señor, no va a pasar nada. Claro, ¿no? Desde aquí animamos a ese padre, ¿no?, para que pueda operar a su hijo y que salga. Claro, para que se pueda desarrollar como cualquier niño. Bueno, ¿algunas recomendaciones finales que quieran brindarle a la audiencia? Además de las que ya Yo hemos quisiera hacer mencionado. un comentario final sobre la catarata como problema de salud pública, ¿no? Según la OPS, la tasa de cirugías de catarata que debe desarrollarse a nivel Latinoamérica es más o menos de 3.000 cirugías de catarata por cada 1.000.000 de habitantes, ¿no? En el Perú estamos un poco menos de la mitad. O sea, por cada paciente que operamos de catarata, hay otro que se queda sin operar porque hay dificultades en el acceso, en el diagnóstico, en que la persona no confía, tiene muchas dudas, muchos temores, o simplemente piensa que la disminución de la visión en personas de adultos mayores es normal por relacionado a la edad y ya no busca ayuda para resolver el problema. Entonces, es importante concientizar primero a la población y mejorar el acceso a los servicios de salud ocular. Doctor Velarde. Bueno, lo que dice el doctor es correcto. Nosotros tenemos o sea, a pesar de que nos esforzamos por tratar de dar un servicio a la población, somos en cantidad insuficiente para poder satisfacer esa demanda que requiere nuestra población en general. Somos un país centralizado, que deberíamos de tener más centros con alta capacidad de resolución en el interior del país, para que los pacientes no tengan que venir a la ciudad. Deberíamos, como política de Estado, así como queremos, lo que dice el doctor, también deberíamos de propulsar el tener centros médicos de buena calidad y en capacidad de poder acceder a toda la población para que puedan tener un servicio y una atención que merecen. De calidad, ¿no? Muy bien. Bueno, Leslie, ¿tu última recomendación? Bueno, como han visto ustedes acá, la catarata es algo que nos puede ocurrir a todo el mundo porque vamos envejeciendo y el ojo también va envejeciendo. Pero no hay que esperar último momento para ir al oftalmólogo.
El ojo es sumamente importante porque nos va a permitir ver y estar en contacto con nuestro entorno. Por favor, visiten a los oftalmólogos, tanto en la parte de Ministerio de Salud, tanto en la parte de salud, porque todos estos tratamientos están cubiertos. Así que vayan, por favor, pero no vayan simplemente cuando esté todo demasiado avanzado. Vayan tempranamente, porque mientras más temprano, mejor va a estar su visión. Muy bien, 11:30 de la mañana nos vamos, pero mañana es viernes, hablamos de la salud mental y no se pueden perder nuestro tema porque vamos a hablar de los padres sobreprotectores. Así que ya lo saben, 10 en punto, estamos ya en sus pantallas. Chau, chau. Chau.